Muy apreciados amigos de este programa Diálogo Bíblico, sean ustedes muy bienvenidos por un lado a estas audiciones y también a este video que quizá usted está viendo. En el capítulo de Daniel, en el capítulo 1, versículo 1, hay un texto que dice lo siguiente: en el tercer año del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Por qué traje este texto? Porque está en un contexto de lo que va a venir más adelante. ¿Qué hace Nabucodonosor? Toma prisionero a mucha gente y entre ellos está Daniel, ¿recuerda usted? Con una profecía de que a los 70 años iban a volver. ¿Sabe lo que pasó a los 70 años? Todos no volvieron. Se quedaron. Quizá usted habría hecho lo mismo cuando piensa que tiene una linda casa y va a volver allá donde no hay nada. Bueno, las excusas hay. La misión había que cumplirla y Dios, a pesar de que ellos se quedaron, tenía un plan. De eso vamos a conversar en esta oportunidad. Bienvenido, pastor, ¿cómo está? Bien, Raúl, gracias a Dios, bien. Y contentos también porque podemos una vez más comentar estos temas acerca de la misión, de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, hacia los no alcanzados. Una linda historia bíblica vamos a comentar en este espacio y que nos va a dejar una gran enseñanza también para nuestros días, la enseñanza de predicar a los que no son de nuestra cultura o personas diferentes a nosotros. Efectivamente, y el personaje es bien interesante porque es un personaje muy conocido. Son dos personajes en realidad. Están en cautiverio. Una es Esther y el otro, ¿quién es? Mardoqueo. Mardoqueo, muy bien. Sí. Había una relación de amistad. Ellos estaban viviendo en un lugar donde Dios no quería que vivieran, pero aún Dios estaba con ellos en realidad. Y ahí uno ve que a pesar de las circunstancias, había personas fieles que seguían cumpliendo, ¿no es cierto?, la misión en ese lugar que es extranjero, ¿me parece? Claro, efectivamente el contexto, como tú decías, ellos viven en el periodo del imperio medo-persa, en el periodo del rey Jerjes o el emperador, que también le llaman Asuero, que fue un emperador que tuvo un reinado de un poco más de 20 años y que estaba en el apogeo del imperio medo-persa, que cubría aproximadamente unos 4.000 a 5.000 kilómetros cuadrados. Era un imperio tremendo y tenía muchas naciones sujetas al imperio. Y ese rey y ese imperio respetaba a las religiones locales, por ejemplo, a los judíos que si querían adorar al Dios verdadero lo adoraran. Habían otros dioses que tenían otras naciones. En realidad no había preocupación en la parte religiosa por lo que las naciones querían servir o adorar. Y en ese contexto allí está Mardoqueo, que era primo de Esther, que la adoptó como hija porque era mucho menor. Y allí está el contexto de este episodio que ocurre en el libro de Esther. Claro, Esther es un libro realmente impresionante en los relatos que se hacen, cómo se ve la fidelidad. Pero fíjate que a pesar de lo que tú hablas de la tranquilidad que tenía en relación a adorar, Satanás siempre busca una forma en que esto no suceda, ¿no es cierto? Y coloca algunas cosas, como en este caso, uno podría hablar en nuestro país, se colocan algunas leyes que a veces son impedimentos para tener una adoración libre. Y aquí apareció algo muy parecido, ¿no es cierto? Pero en este contexto de lo que estamos hablando de Daniel, ellos estaban realmente cautivos, pero no estaban tan mal. Estaban bien, recuerden, son 70 años. 70 años es un periodo en que uno puede hacer muchas cosas. Y si tú revisas la historia del judío normalmente es una persona muy inteligente
que donde tú lo pongas crece. Claro. Física, emocional, quizá religioso, no sé, pero económicamente es así. Claro, el Señor allí, a Mardoqueo y a Esther, ellos estaban viviendo aproximadamente casi 180 años desde la cautividad, de la primera cautividad del rey Nabucodonosor. Entonces, ya habían pasado varias generaciones allí en Babilonia, 70 años, y después en Medio Persa, en la ciudad de Susa, y prácticamente ellos eran nacionales, pero había algo que nos llama la atención porque Mardoqueo le dijo a Esther que no dijese ella cuál era su religión o su pueblo, que mantuviera el secreto. Es porque algo estaba pasando ya con respecto a los judíos, claro, que no lo debía mencionar. Y sería bueno relatar un poquito de la historia. El rey buscó una señorita, una doncella le llamaban, para que fuese la sustituta de la reina Vasti, que fue una reina que fue sacada de su pedestal del trono de la reina, y el rey buscaba otra reina. Y para este evento concursaron muchas doncellas, y entre todas esas doncellas estaba Esther, la cual fue elegida como reina del gran imperio medo-persa. Y ahí aparece Esther. Pero quizá una palabra para Bastia, la razón por la cual ella no va, porque el rey la llama para el festejo, es una razón muy loable, ¿no? Porque ella sabía lo que pasaba en esas fiestas. Y ella no quería rebajarse, aunque el rey la llamara, se mantuvo su lineamiento, su postura, ¿no es cierto? Y no fue a la fiesta y eso le resultó como que fuera sacada como la primera dama, ¿no es cierto? O la reina. Y el rey había quedado tranquilo hasta que alguien le dice, mira, es bueno que tú tengas una dama, que sea la reina, y eso, la historia que tú cuentas ahí, ¿no es cierto?, aparece entre todas Esther. Estoy pensando que tiene que haber tenido Esther cualidades no solamente físicas, sino también cualidades morales, porque el rey conversó con cada una y se dio cuenta cómo era la respuesta y lo que decían. Sí. Por lo tanto, no elige a cualquier persona. Yo me imagino entre tantas doncellas encontrarse con Esther. Veo allí yo la mano de Dios dirigiendo algo, porque como uno sabe la historia, uno dice, por eso está Esther, ¿no? Pero es que ahí no se sabe la historia. Ahí aparece Esther, ¿no es cierto?, en la historia, pero la Esther, Dios la está colocando, como a Mardoqueo, la está colocando con un propósito de misión y de predicar el Evangelio. Porque hay un detalle que me gustó, y quizás no estamos saltando porque el tiempo nos da, pero me gustó mucho que en algún momento muchos se hicieron judíos, voy a decir así. Más adelante. Más adelante. Sí, entonces, después al terminar la historia. Claro, ¿te fijas? Sí. Entonces, eso es interesante. O sea, la misión de Dios se está cumpliendo a pesar de las dificultades, porque a veces la toma uno muy liviana esta situación, pero qué terrible. Son extranjeros, tienen problemas, aparece un hombre que quiere eliminarlos, ¿te fijas? Y ante esta situación aparece la historia que estamos contando en este momento. Así es. Efectivamente, como la historia cuenta allí, de todas las que postularon a reina, Esther salió elegida y el rey se casó con ella. Lógicamente eran costumbres de aquellos años. El rey no solamente se casaba con una reina, sino que era polígamo. Sin embargo, Dios permitió que la reina Esther llegara a ese lugar porque había un propósito, como decía Raúl, un propósito más allá en favor del pueblo judío. Y cuando ocurrió el problema con Amán, un enemigo de los judíos, debido a que Mardoqueo nunca quiso arrodillarse delante de él, porque Amán era el favorito del rey, casi el segundo a bordo del imperio, claro, y todos se arrodillaban delante de Amán, menos Mardoqueo, hasta que Amán lo detectó. Y fue allí cuando fue Amán a pedir al rey que le diera la cabeza de Mardoqueo. Había preparado una horca de 20 codos,
y que ese hombre no le convenía ni tampoco el pueblo judío. Y el rey, como era amigo y como le contó el cuento de una manera muy sucinta, el rey le dijo, bueno, haz lo que tú quieras. Y fue allí cuando el pueblo judío cayó en esa desgracia de que se dictó un edicto en que todos los judíos debían morir en todas las ciudades, no solamente en Susa, sino en todo el imperio. Fíjate que la historia a mí me gusta un detalle que quizá no lo vamos a tocar tan luego, pero que los auditores lo lean. ¿Tú recuerdas que en algún momento a Mardoqueo, cuando lo llama el rey, creyendo que algo bueno le va a decir? Sí. ¿Qué es lo que sucede? El rey se había acordado de que alguien lo había salvado y quería darle un presente grande de lo que hace el rey, claro, con honor. Y este Amán va creyendo que es él para alguna cosa especial, y yo no sé, lo pienso, ¿cómo se habrá sentido Amán? Porque el rey lo obliga, lo voy a resumir, a que a Mardoqueo lo suba con la capa real, ¿no es cierto? Y lo pasee por el reino. Efectivamente, como se dice, muchos saben que en el libro de Esther no está mencionado el nombre de Dios. Claro. Algunos lo han buscado, pero hay muchas relaciones al nombre de Dios. Por ejemplo, el rey Asuero no podía dormir una noche y pidió que le leyeran las crónicas de los reyes de Medio Persa. Y en una de esas crónicas aparecía Mardoqueo habiendo salvado al rey de la muerte. Entonces preguntó el rey qué se ha hecho por este hombre. Nada. Y fue allí cuando, lo que cuentas tú, este hombre Amán, que venía a pedir la cabeza del rey, o sea, la cabeza de Mardoqueo, tuvo que ensalzar a Mardoqueo y pasearlo por toda la ciudad y hacerle honores, ponerle la corona real, el anillo real, el caballo real, y proclamar de que este hombre, el rey, lo quería honrar. Ahora, estos son los caminos que uno a veces que desconoce de Dios en su plan. Porque yo creo que ¿quién se habría imaginado una cosa así? ¿Te fijas? Sí. Pero también el enemigo tiene sus planes, y ahí es donde él fragua este plan de eliminar ese pueblo, y con astucia se presenta nuevamente el rey y le propone un plan. Le dice simplemente: aquí hay un pueblo, ¿no es cierto?, que no te honra, no te sigue, hace sus propias vidas, tiene sus propios dioses, adora a sus propios dioses. ¿Qué te parece si lo sacamos para que tengamos la bendición de nuestros dioses? Voy a poner mis palabras. Y el rey le pareció bien, acuérdate, tú mismo lo dijiste que era politeísta, así que ¿cuál es el problema? Total, ellos tienen en esa época la autoridad del rey era última palabra y final también, así que no había problema. Y sucede lo que la historia cuenta, que se da el edicto. Efectivamente. Ahora uno se pregunta cómo en este escenario ya de conflicto, de prueba, de muerte, que venía ya presente hacia los judíos, ¿dónde está el evangelismo? ¿Dónde está la misión? Bueno, la reina Esther recibe un comunicado de su tío o de su primo y le dice Mardoqueo a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío. Aquí estamos leyendo Esther 4:12 y 4:13 dice, y 4:14 dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro, liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Entonces aquí nos habla Mardoqueo de que va a haber una liberación. No está mencionando el nombre de Dios, pero aquí hay una declaración directa a que Dios va a intervenir. Y de hecho la reina Esther allí asume su papel y está dispuesta a arriesgar la vida, presentarse delante del rey Asuero, sin el permiso correspondiente, sin que el rey la llame. Pero la historia dice que el rey le extendió el cetro, le salvó la vida y cayó en gracia delante del rey y le dijo: ¿qué quieres, Esther? Hasta la mitad del reino te puedo dar. O sea, y ella le dijo: ya vamos a hablar de eso. Una fiesta quería hacer. Interesante, porque son estrategias que se dan, y voy a decir así, los hijos de Dios cuando tienen que defender una causa.
Sí. Porque a veces no se encuentra salida, no hay salida, no sé. Uno ve y dice, ¿qué hago? No le puedo hablar de Jesús si ellos no aceptan a Jesús. Como a Pablo, ¿tú recuerdas cómo habló al Dios no conocido? Y se enfocó en la misión. Bueno, aquí pensando en eso, yo digo, mira la estrategia como está dada. Lógicamente Dios está detrás de esto, dirigiendo la mente. Mardoqueo era un hombre muy religioso. Le había infundido también a su prima, a su hermana, a su hija, lo que sea, como se da, también esa religiosidad. Pero un detalle que tú mencionaste antes era que le había dicho, no digas que eres judía. Por alguna razón, ¿no es cierto? Él no dijo esto y ahora lo entendemos. Sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede en esa instancia? Aparece un texto que ya leíste algo de ello, en que se promulga, la reina se da cuenta, entra al palacio, ¿no es cierto? Y ahora hace ayuno, porque a lo mejor dice, para esta hora he sido nombrada reina. ¿Te fijas? Ahora Claro. se descubre el propósito. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Claro, te fijas, ahí como que despierta y dice, mira, en realidad ahora me doy cuenta por qué estoy aquí. Sí, y es interesante también de que la reina Esther pide que su tío y todo el pueblo judío que está ahí en Susa ayunen 3 días, no beban ni siquiera agua. Y cuando se habla de ayuno en la Biblia, siempre los ayunos son con oración, dirigidos hacia Dios. Aunque no está el nombre de Dios, pero uno no va a ayunar por ayunar. El ayuno siempre ha estado en la Biblia relacionado con la adoración a Dios, con la humillación, con el clamor. Era una prueba difícil y ella esperó 3 días que el ayuno hiciera un efecto y entonces se presentó delante del rey. Ahora, cuando ella se presentó delante del rey, también estaba ayunando 3 días. Claro. Y el rey no la vio a lo mejor tan demacrada, pero le cayó en gracia y el Señor la usó. Lo terrible es que las costumbres eran que si el rey no extendía su cetro, ¿no es cierto?, esa persona moría. Claro, su bastón, claro, entonces, pero ella se arriesgó a eso. Y allí comienza toda la trama que yo creo que Dios está dirigiendo. De hecho, Dios está dirigiendo ahí a Esther para tener palabras y hacer lo que ella pensó, el gran banquete. Me parece interesante cómo uno, en concepto de la misión que tiene que tener, se pueden idear tantas formas para llegar a personas que son desconocidas del Evangelio. No sé, hay tantos casos interesantes que de alguna manera la única forma en que se puede llegar a alguien es de la cosa más inusual que se puede presentar. Por ejemplo, un accidente. Por ejemplo, que te toque, no sé, ir al lado del buey a hablarle, aunque no quiera nada esa persona. De hecho, muchos casos así se han conocido. Le habla y después han resultado que en los años la semilla del Evangelio ha dado frutos. Estaba pensando, como lo dijimos ahí anteriormente, se está descubriendo que la misión no era ser reina, sino cumplir un cometido misional de dar a conocer ese evangelio al rey, porque se lo dio a conocer, a un pueblo y salvar a quienes estaban siendo perseguidos. ¿Qué te parece a ti esta reacción? Porque es maravilloso cómo Dios, a pesar de todas las circunstancias, buscó el camino para salvar a ese pueblo, que no había regresado. Efectivamente, bueno, los judíos estaban diseminados en todo el imperio. En todas las ciudades habían judíos residentes y pocos habían en Jerusalén. Esto que ocurrió con la reina Esther ocurrió 20 años antes de que llegase a la tierra de Palestina Esdras y después Nehemías. Este rey Asuero conoció a los judíos por la prueba, por el edicto de que los judíos debían morir en todas las ciudades y que debían requisarle todos sus bienes. Entonces, el primer edicto era eso, por lo tanto los judíos estaban condenados a muerte y perderlo todo. Era una muerte universal del pueblo judío en todo el imperio.
Y fue allí cuando Esther, a través de una estrategia de una fiesta, declaró al rey en medio de la fiesta que Amán era el hombre perverso que quería matar a todos los judíos, y ella también se declaró delante del rey como judía. Mira, es interesante eso porque cuando uno lee con detención la historia, las herramientas de evangelización no se lanzan todas juntas. Sí. ¿Qué quiero decir con eso? Fueron 3 días. El primer día, ¿no es cierto?, grande fiesta. ¿Qué es lo que quiere mi reina? Sí. Espere, mi rey. Quiero que mañana venga otra vez. Entonces el tercer día ya, fíjate qué interesante que el número 13 tiene algún simbolismo dentro de la Biblia, como que en el 3 ya hay que resolver. Y en ese tercer día le cuenta al rey el propósito de la fiesta y qué está pasando, y se descubre como judía. ¿Por qué no antes? Había estropeado toda la historia, había estropeado el concepto de misión. Fíjate, interesante eso, pues, porque a veces algunos tienden a predicar el evangelio y van al choque con las personas, a lanzar, ¿no es cierto?, que los mandamientos, que esto, que lo otro, y resulta que eso produce un rechazo de las personas a lo que es Cristo como Salvador. El edicto decía que en tal día todos los enemigos de los judíos debían pelear contra ellos, matarlos y quitarles sus bienes. Era como un edicto de muerte para el pueblo judío. Entonces faltaba tiempo para ese día, no lo podían hacer antes. Pero antes de que ese día llegase, el rey, por esta fiesta que hizo Esther y la declaración de Amán como el perseguidor de los judíos, el rey dio la única solución que hay, es mandar otro edicto, porque no podía ser revocado. No podía cambiar el que había dado ya. El edicto siguiente, que los judíos se defiendan como puedan. Entonces les dio la autoridad a los judíos para defenderse, porque el primer edicto no tenían esa autoridad. Es como lo que está pasando ahora, que la víctima no tiene derecho a defenderse. Claro. No estamos hablando de otro tema, pero en ese tiempo era una situación similar. Y el segundo edicto permitió que los judíos se defendiesen, se hicieron populares en todo el imperio, porque hasta ese momento los judíos eran un pueblo insignificante, pero se hicieron populares con el primer edicto, que todos iban a morir, pero más populares con el segundo, porque venía de parte del rey una defensa y una autorización. Y eso es evangelismo, porque la gente que era pagana decía, bueno, ¿y por qué tanta importancia con los judíos? Y ahí empezaron a averiguar qué es lo que creen, Claro. cuál es su Dios, cuál es su religión, por qué este pueblo es diferente, por qué tienen leyes distintas. Y eso fue un evangelismo universal que se produjo en ese momento en el imperio medo-persa. Cuando se revisa la historia con tranquilidad, uno se da cuenta que aparece el judío inteligente. Se defendieron de tal naturaleza que no pudieron hacer absolutamente nada. Los enemigos. Los enemigos. Claro. Se defendieron. Ahora, lógicamente Dios estaba con ellos, los estaba ayudando, orientando, pero que un rey les haga eso, ¿no es cierto?, que se defiendan, fue algo extraordinario. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Entonces, algunas cosas uno a veces no las entiende, pero los juicios de Dios tampoco van a ser entendibles para quienes no tienen fe en Dios. Pero si quedara alguna duda, Dios lo va a aclarar. ¿Por qué, por ejemplo, destruyó ciudades enteras, a veces como Sodoma y Gomorra? Y en este caso, cómo los judíos tuvieron que destruir a sus enemigos, porque si no, los destruían a ellos. Claro, efectivamente. Los judíos en realidad llegaron al reino porque la historia del libro de Esther dice que Mardoqueo fue el segundo señor del reino, fue exaltado y fue un gobernante. Claro. Y que gobernó con el rey Asuero varios años. Creemos que también en otros lugares los judíos realmente tuvieron alguna autoridad, algún derecho, prosperaron. Y eso preparó el camino para el siguiente monarca que venía, que era el rey Artajerjes. Claro. Ese rey que dictó el edicto de Artajerjes para la reconstrucción de Jerusalén. Claro. Mira, interesante eso porque me acordé de Daniel. Daniel se vino exiliado, como sea, Sí. preso, ¿no es cierto? Y fue una luz en el lugar donde estuvo. Mantuvo las reglas, las normas, Cierto. mantuvo su religión, digamos, fue un mensajero de Dios. Y que lo que hizo,
convirtió a un rey que era totalmente pagano. Costó un poquito, voy a decir 7 años, te recuerdas, por lo menos, pero él hizo un trabajo extraordinario. En este caso, Mardoqueo se mantuvo fiel y hace que tome una posición, y yo pienso cuál influencia o qué influencia habrá tenido en la corte para muchas cosas que el rey quizás estaba haciendo mal y las hizo bien después. Claro, es decir, esta historia, la fe de Esther, la fe de Mardoqueo, el amparo de Dios, la providencia de Dios que protegió al pueblo judío en aquellos años, que pudieron vivir en paz, pudieron ellos seguir haciendo sus cosas y haciendo evangelismo. Como dice Esther capítulo 8, verso 17, dice, y muchos de otros pueblos se hacían judíos. Es decir, había un proselitismo, una ganancia de personas paganas hacia hacerse judíos. Es decir, el Dios verdadero fue exaltado, y el siguiente rey también conoció al Dios verdadero, por lo que se sabe, y el siguiente también. Significa que Dios utilizó a Mardoqueo y a Esther para darle una posición a la iglesia de aquellos años, una posición conocida, respetada, y eso permitió la bendición de reconstruir completamente Jerusalén y hacer del pueblo judío un pueblo poderoso nuevamente, aunque no tenían rey. Claro, el capítulo 9 del 20 en adelante comienza un relato bien interesante, porque se establece un día que va a conmemorar como la salvación de Dios. La liberación de Dios. Claro. Porque relata cosas como por ejemplo, dice que escribió Mardoqueo estas cosas y envió carta a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanas y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo mes cada año. Y aquí aparece que incluso hay un detalle de cómo deben celebrarse estas fiestas. Hacerse obsequios, regalos, sí, alegría y felicidad. Interesante esas cosas. Y al final, en el versículo 26, por eso llamaron estos días Purim, por el nombre Pur. ¿Qué significa eso? Buena pregunta, ¿no es cierto? Sí. Pero es un día de liberación. Pur significa suerte. Claro. Dando a entender que Dios, en su misericordia y providencia, liberó a ese pueblo donde no había ninguna salida. Pero Mardoqueo ya había dicho, salvación va a venir de alguna parte. Y eso es un mensaje para nosotros. Cuando estamos afligidos, tenemos problemas, a veces no vemos ninguna puerta abierta, pero Dios abre las puertas. Interesante este detalle, porque quizá yo leo para ustedes cómo termina el libro de Esther. Dice, Asuero, grande entre los judíos. ¿Quién no conocía a los judíos? Interesante. Dice, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y la paz para todo el linaje. ¿Cuáles son los propósitos de Dios para nosotros? Justamente darnos la paz, la tranquilidad, la felicidad. Y uno podría hacer un acercamiento al momento en que viene la liberación final del pueblo de Dios. Están tremendamente afligidos, están siendo perseguidos, a punto de morir, edictos de muerte, y se levanta el gran edicto y el Salvador viniendo a buscar a su pueblo. Le anticipo algo de la próxima lección, la próxima semana. Va a ser maravillosa ver ese lindo encuentro. Y usted debe estar en ese lugar y en ese momento y en esa hora, porque quizás usted para eso ha sido llamado o llamada. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar la próxima semana.